Indicaciones dadas. Adelante, doctor, queda en el uso de la palabra. Bien, ¿se me escucha, por favor? Sí, doctor, sí, se lo logro escuchar perfecto. Bien, ¿se notan las diapositivas? Sí, doctor, también se logra ver las Ya, diapositivas. perfecto, muchas gracias. Bien, muy buenas noches con todos los presentes. Y qué más, en un primer momento, agradecer al Instituto de Ciencias Forenses y Criminología por estos eventos forenses que están realizando. Y así también agradecer a toda la directiva y a todos los presentes quienes están llevando estas actividades a la fecha. Y así también agradecer la participación de cada uno de ustedes. Bien, hoy día vamos a tomar un tema muy importante, lo que es el rol del criminólogo en el delito de violación. Bien, entonces, empecemos. Cuando hablamos, ¿cuál es el rol del criminólogo en el delito de violación? Muchas veces en nuestro estado peruano es difícil, se le hace difícil tanto a los que eh, administran justicia, en este caso a los jueces y a los que persiguen el delito, en este caso a los fiscales y a los policías, ¿no? Quienes son responsables, el Estado les faculta para que puedan investigar las causas del delito. Pero esa investigación, causas de delito, no sé si lo harán de una manera efectiva, no sé si lo harán de una manera científica dentro de una escena del crimen. En los últimos años se ha incrementado la violencia en nuestro país. Y no solamente la violencia en sus extremos, sino, llamémoslo el crimen. Se ha incrementado de una manera muy alarmante, ocasionando que cada día se pueda generar varios tipos de delitos. Esto entendiendo de que el criminal genera varias conductas antisociales dentro de la sociedad. Entonces, ¿quiénes están los llamados a poder controlar? ¿Quiénes están los llamados a poder realizar un estudio científico, a poder hacer una investigación del crimen? Están llamados los criminólogos, los criminalistas, un equipo multidisciplinario que va a estar encajado, pero no por psicólogos, antropólogos, sociólogos, en fin. Cada profesional van a hacer su estudio científico. Entonces, entendamos bien que el criminólogo nos va a ayudar a conocer el porqué del delito, así como el perfil de la víctima, del victimario. A su vez, hace el estudio de esas conductas antisociales. Y ahora en lo que es el criminalista, va a realizar lo que es los factores y toda la investigación dentro de la escena del crimen. Bien, entonces, ¿cuál es el rol del criminólogo en este delito de violación? Primero la criminología te va a estudiar desde dos puntos de vista. Entendamos bien que la criminología es una ciencia multidisciplinaria que te va a estudiar el porqué del delito, las causas del delito, de una manera personal y grupal. Esto estamos hablando de una criminología general. Entonces, ahora viene el otro factor, que es la criminología clínica. La criminología clínica nos va a estudiarnos desde un punto de vista clínico cómo hace sentenciado, hace condenado, hace criminal que está purgando pena efectiva,
lo podemos resocializar a la sociedad. ¿Cómo? ¿No? Entonces, es otro el estudio ya. Ahora, con el otro, la criminología va a prevenir a estos antes, durante y después dentro de una sociedad. Entonces, cuando hablamos de este tema, como crimen, ¿quién controla el crimen? ¿Desaparece el crimen? Son preguntas o interrogantes que muchas veces cada estado, dentro de su administración de justicia o dentro de sus políticas para prevenir el crimen, no sé si lo enfocarán, no sé si lo enfocarán o harán algún estudio conforme a nuestra realidad, pero cuando hablamos crimen a muchas personas, se nos hace difícil entender esta palabra, que es el crimen. ¿Quién lo controla el crimen? Sí, es cierto que lo puede controlar el Estado a través de sus operadores jurídicos, el Poder Judicial, la Fiscalía, el Policía, a través de las cárceles, se controla el crimen, porque eso es nuestra forma de administrar justicia en el Perú. Nuestros legisladores cada vez aumentan más penas, nuevas leyes, más sanciones, y sabemos que a la fecha el derecho penal ha fracasado a través dentro del derecho penitenciario, ha fracasado desde un punto de vista cómo resocializar y cómo controlar. El derecho penal no tiene las armas necesarias para poder controlar el crimen. Entonces, ahora, ¿cómo desaparece el crimen? ¿Cómo lo desaparecemos el crimen? El crimen nunca va a desaparecer. El crimen nunca va a desaparecer. Es más, el crimen se controla. Se controla a través de políticas ciertas y reales conforme a nuestro Estado. Pero no lo va a hacer, ojo, el abogado no controla el crimen, el fiscal no controla el crimen, el policía no controla el crimen. Hay un equipo multidisciplinario especializado que lo va a hacer. En este caso, pues, los criminólogos, los psicólogos, los antropólogos, sociólogos, los criminalistas, cada uno de ellos, conforme a su especialización, lo van a hacer. ¿Cómo desaparecer el crimen? Nunca va a desaparecer el crimen, pero debemos de controlar. Actualmente, por causa o déficit de estas carreras profesionales, no tenemos la idea clara de cómo controlar el crimen. No tenemos ideas. Entonces, el crimen siempre nos ha generado una gran fascinación, ¿sí? La fascinación es en investigar las causas, en la entrevista que se hace, ¿no? Dependiendo del delito que ha cometido. ¿Qué más nos dice? Tal vez porque nos cuesta comprender que el ser humano puede ser capaz de atravesar según los límites. Entonces, hay modos y formas de cómo hacer las entrevistas, ¿no? Por ejemplo, a la fecha, cuando hace un delito de violación, lo primero que pasa, pues si es mayor o menor de edad, va a pasar solamente por dos evaluaciones. Si es una menor, va a pasar por una cámara GESEL, que es una prueba anticipada, va a pasar por quién va a estar constituido, por quiénes van a estar los peritos, un psicólogo, y tras de ello está el fiscal, el juez y los abogados. Después, ¿qué más pasa? La evaluación para poder identificar sus lesiones va a pasar por una evaluación médico forense. Y eso es todo. Y el otro viene su evaluación psicológica. Y la evaluación psicológica, pues no sé si cumplirá a lo que yo he visto. Simplemente sacan las conclusiones, una narración y aplican algunos criterios o protocolos o algunas formas, nada más. Entonces vemos, mira, solamente con tres pruebas a la víctima se le evalúa. Tres pruebas. Cámara GESEL, evaluación psicológica personal y médico legista. Y al criminal, la evaluación psicológica. Nada más. Sacamos, ni lo sacan su perfil sexológico. Bueno, vamos a tratar más adelante esos temas. Bien, ¿qué más nos dice?
el ser humano ha matado a sus semejantes desde que caminamos heridos. Bueno, la historia nos ha enseñado de qué, de que el hombre, de que el hombre, de que el hombre, de que el hombre, de su evolución, desde su evolución, para llegar a este estatus Homo sapiens sapiens, ha tenido que cometer crímenes. En este caso, en cada etapa no hay que matar. Entonces, ahí nos dice el llamado, el alelo criminal. ¿Qué es el alelo criminal? Son factores biológicos que nosotros los tenemos, ¿no? Entonces, son factores, y ahí viene ya las posturas, ¿no? La postura, lo que es la ciencia y la religión, y nos va a explicarnos cómo, pues, aparece un crimen, cómo nace un criminal. Y ahí vamos a ver clásicos de la criminología, ¿no? Los padres o los evangelistas de la criminología, que en su primer momento, pues, nos han explicado, ¿no? De un criminal nato, que a la fecha son teorías bases en su momento, pero a la fecha ya hay teorías científicas, la criminología científica, que nos explica, pues, la causa de un criminal, el por qué ha cometido un delito, por qué ha cometido, perdón, un crimen. Bien, entonces, desde los orígenes, entonces, el humano siempre ha cometido crímenes, ha matado por diversas razones, por odio, por venganza, por territorio, por poder, por ideología, por fe, o simplemente por algún placer. Cada uno de ellos se tiene que hacer un estudio, se tiene que hacer un estudio científico para poder explicar la causa, el por qué este señor, este criminal, ha cometido, pues, ¿no? Ha, ha contravenido las reglas sociales de un Estado y tiene que explicar. ¿Y quién lo va a hacer? ¿El abogado? No. Fiscal, peor. El juez puede tener con su máxima experiencia, pero no tiene el estudio científico para poder explicar. Entonces, ¿quién los hace? Un psicólogo forense especializado, ¿no? Un antropólogo forense, un sociólogo forense. ¿Y quién te va a hacer en este caso? El criminalista te va a hacer los informes, un informe criminológico de toda su conducta, ¿ves? Entonces, eh, hoy día vivimos en un sistema, la humanidad hoy en día se preocupa en explorar vida en otros sistemas dentro del sistema solar. Nos estamos preocupándonos por buscar vidas en otros planetas, pero nadie se preocupa cómo, cómo prevenir un delito. Por ejemplo, en el Perú, según las políticas que tiene el Estado peruano, para prevenir los delitos o el crimen, ¿qué hacen? Compran más carros, de lo que es carros de patrulla, instalan cámaras de vigilancia en toda tu cuadra, helicópteros, más policías, ¿qué más? ¿No? Comisarías en cada lugar. eh, Bien, miren, compran más armamentos, pero ¿eso lo hacen con qué razón? Con el simple hecho de poder generar una economía para los que están en manos del poder, ¿no? ¿Eso te va a controlar el delito? ¿Eso te va a prevenir que las cámaras o el patrullaje, si delante de la cámara le han matado a tu hijo, si delante de la cámara lo están violando a tu hijo, si delante del policía se le han raptado a tus hijos, han prevenido, ¿no? Tenemos unas políticas de prevención del delito, del crimen, que no tiene certeza en nuestro sistema peruano. Pero así se está dando. ¿Y por qué no implementamos estas ciencias para poder explicar? Hay muchas causas, ¿no? Entonces, a eso nos referimos. Hoy en día el Estado más invierte en infraestructuras, obras, en fin, pero nadie se preocupa en invertir
para poder controlar el crimen a partir de una ciencia. La víctima, ¿cuál es el tratamiento de la víctima en el Estado peruano? Solamente hasta que se juzgue, ¿no? Y después de ahí, olvidado a la víctima. En la sentencia, lo que emite el juez, caso omiso, ¿no? Que va a ir a sus terapias, si no tenemos un equipo multidisciplinario, el tratamiento. Peor al criminal que está cumpliendo una condena efectiva. Entonces, también el ser humano es agresivo por naturaleza, pero violento por cultura. Claro, el humano siempre, pero todos estos factores se tiene que estudiar, prevenir, se tiene que explicar, ¿no? Porque cuando vamos a un sistema, los peritos, ellos nos tienen que explicar científicamente esa conducta. Muy bien. Para entender la escena del crimen, el criminólogo tiene que conocer, el criminólogo hace, el criminólogo va a estudiar su escena, su conducta, va a estudiar el por qué ha cometido este delito a partir de la escena del crimen. Pero ¿cómo de la escena del crimen? Que la escena del crimen no solamente estudia el criminalista, tal vez hacen preguntas, ¿no? Ambos. Es un estudio multidisciplinario. Ambos tienen que estar desde la noticia criminal. Ambos tienen que estar ligados en esta escena del crimen, ¿sí? Entonces, ¿qué es la escena del crimen? La escena del crimen es un espacio, es un lugar, es un espacio físico donde se ha suscitado un hecho criminal. Ese espacio físico va a ser merecedor de una investigación por parte de todos los miembros del Estado, en este caso el Ministerio Público, el criminólogo, el criminalista, el médico forense, perdón, el médico legista, ¿no? Entonces, ¿y qué tiene que hacer aquí el criminólogo al momento de tener en cuenta la noticia criminal? Se acercan los especialistas. En este caso vamos a ver de una violación. Aquí se tuvo una violación en este espacio físico. Tiene que ya entrar aquí a detallar el criminólogo. Desde la escena del crimen, desde la noticia, va a hacer todo su análisis el criminólogo. ¿En dónde va a hacer estos sus análisis? Te va a explicar a través de su informe criminológico. ¿Qué más nos dice? En la escena del crimen es un lugar donde, ahora aquí vamos a ver dentro de la escena del crimen, el criminólogo entra a la interacción entre el criminal. Es la primera entrevista, la primera impresión que él va a tener. Entonces, ahí pues el criminal nos va a explicar siempre, todo criminal nos explica, no siempre nos van a decirnos el primer encuentro. ¿Cuál es el primer encuentro? Esa es la primera entrevista que se dio. ¿Entre quién? Entre la víctima y el criminal. Esos factores nos van a estudiar, ¿no? Y ahora, pero, doctor, y la entrevista psicológica, el psicólogo forense tiene otros métodos de estudios, ellos tienen otros métodos, otras formas de poder realizar. Estamos hablando del criminólogo. El criminólogo te va a realizar la primera impresión con el criminal. Te va a darte un informe criminológico, ¿no? Entonces, es muy importante dentro de la escena del crimen que tiene que estar quién, el especialista o el perito en criminología. ¿Qué más? Entonces, el criminólogo tiene que saber tipos de la escena. Aquí, en cada uno de estos tipos de escena, te va a explicar a través de su informe, a ver, si ha sido en este caso, si ha sido una violación, ¿dónde ha sido? ¿En un vehículo? ¿En una escena interior?
en un campo desolado, ¿no? Entonces, ahí el criminal, al momento de hacer la reconstrucción del crimen, te va a explicar. Y quien va sacando las conclusiones de los informes es el criminólogo. Bien. Entonces, el criminólogo tiene que tener estas diferentes escenas de crimen. Tiene que partir de un punto de contacto. El punto de contacto que se dio entre el delincuente y la víctima. ¿Cuál ha sido ese punto de contacto? ¿No? Eso te va a estar dentro de la escena del crimen. La escena primaria, donde ha sido el lugar primario, donde ha sido el lugar de origen donde que se ha cometido este delito de violación, ¿no? El secundario, posterior, si fue solamente en ese lugar o en otros lugares más. Ahí te va a estudiarte la geolocalización del crimen, ¿no? Entonces, ¿y esto para qué te va a estudiar? ¿Esto para qué te va a hacer? Para poder, eh, para poder hacer un estudio minucioso y detallado sobre, para que no se pueda alterar las pruebas en su momento. Para ello lo hace. ¿Qué más? Entonces, aquí viene la reconstrucción del crimen. Entonces, de todo lo que hemos explicado, entonces, dentro de la reconstrucción del crimen, Immanuel Kant nos decía en su obra La crítica a la razón pura, nos decía, en el año 1781, ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me cabe esperar? ¿No? Y estas palabras se han abordado muchas veces a la criminalística y a la criminología. El criminólogo, al momento de a poder buscar la causa, ¿qué lo ha llevado a este señor o a este criminal, a este delincuente a cometer un delito? Se va a hacer la pregunta, ¿qué me cabe esperar después de esta investigación? Entonces, ya la filosofía de Kant nos explicaba esto. Nos decía que ¿hasta qué punto puedo saber? Aquí vienen algunas renuncias de ética y de religión. Muchas veces algunos fiscales no quieren o no lo hacen esta reconstrucción del crimen en los delitos. ¿Por qué? No dice que se van a victimizar y tantos que no mencionan la revictimización, no quieren el contacto, el encuentro ya con la víctima, con el criminal, porque hay argumentos que nos mencionan y no lo hacen. Solamente lo hacen ya por presión o si es mediático. Ustedes alguna vez, yo le pregunto a la sala, ¿alguna vez hemos escuchado, se había realizado una reconstrucción de una violación? ¿Se había realizado una reconstrucción de tocamientos indebidos? ¿No? Entonces simplemente van, siempre lo hacen. No lo hacen, no suelen hacerlo. Entonces, ¿qué más nos decía dentro de la reconstrucción del crimen? ¿Qué tiene que aplicar el criminólogo dentro de la acción del crimen de una violación? Eh, todo lo que podemos lo que tiene que aplicar siempre es alcanzar el conocimiento real en que se ha basado un hecho criminal. Él tiene que conocer la realidad. Solamente a través de la reconstrucción vamos a retroceder el tiempo, hora, minutos, cómo este señor ha planificado su crimen, cómo este señor ha ideado su crimen, ¿no? Entonces, ahí es donde que el criminólogo tiene que hacer ese estudio detallado a través de sus informes criminológicos. ¿Qué más entonces nos dice? Entonces, aquí, ¿qué va a hacer ahora el criminalista? Entonces, el criminalista va objetivamente también
él va a recabar informes de sus indicios y posteriormente que van a convertirse en evidencias y pruebas, ¿no? Nos van a explicarnos cuáles fueron sus factores, cuáles fueron sus hechos realizados en la escena del crimen. El origen siempre, tanto el criminólogo y el criminalista dentro de una escena de violación, siempre van a buscar el origen. Ese origen es la búsqueda de la necesidad de saber qué debemos saber y cómo lo vamos a saber. ¿Qué debemos saber? Nos está invocándonos a través de esta investigación o esta reconstrucción. ¿Qué voy a saber? ¿Qué debo de saber? ¿Y para qué lo estoy haciendo? Y al final, ¿cómo lo sabemos? Entonces, son criterios científicos que los peritos tienen que manejar para tomar muestras dentro de su escena de crimen, porque de ahí vamos a partir para una, para una buena reconstrucción, para tener certeramente las pruebas indiciarias de un crimen. Ambos, el criminólogo y el criminalista. Entonces, para alcanzar la verdad, el conocimiento, para alcanzar la verdad sobre un hecho criminal, la persona, en este caso, debe estar obligado a retroceder una y otra vez, si es necesario tomar el camino labrando brechas inexploradas. ¿Qué nos quiere decir esto? Yo como perito, yo como criminólogo, yo como criminalista, en este caso, centrándome al criminólogo, tengo que saber, tengo que retroceder el tiempo para saber la verdad. Tengo que retroceder el tiempo. Si no retrocedo el tiempo, no voy a saber, pero y hay métodos que se tienen que aplicarse en esto. Entonces, solamente retrocediendo el tiempo voy a saber la verdad de esta violación. De esta violación a través de una reconstrucción. Y esas posibilidades no van a sacarme a mí de muchas dudas. Y no solamente me voy a conformar con las evaluaciones psicológicas o entrevistas psicológicas, sino voy a retroceder más allá, ¿no? Entonces, en este factor siempre va a jugar dos tipos de elementos muy importantes, que es la investigación de los hechos, la reconstrucción de los hechos, que nos van a dar un traslado a lo real que se ha realizado en una violación. Entonces, para conocer el lugar de esta investigación, siempre se tiene que tener presente la participación de los protagonistas. ¿Y qué quiero con la participación de estos protagonistas? Pero doctor, ¿cómo lo va? La pregunta era, pero ¿cómo voy a reconstruir nuestra escena de crimen? Y la ley nos permite. El investigador sujeto, conocente, y lo investigado objeto conocible. Estos dos se tienen que realizarse. El que se está por conocer y el que ya se conoce. Lo que en realidad pues se investiga y se busca es hallar todos los acontecimientos pasados en un hecho criminal, en este caso de una violación. Entonces, miren, ¿qué tal importancia es esta reconstrucción de una violación o de cualquier escena o de cualquier crimen? Nos va a darnos a entender y se tiene que hacer a través de quién, de estos especialistas. Entonces aquí el criminólogo ya va a ir sacando con su experiencia los perfiles criminales, ¿no? Entonces el psicólogo igual, ¿no? Ya va a estar sacando algunas conclusiones a lo que ya van a ir explicando sus conductas.
Entonces, ¿qué entendemos o qué nos da a conocer por reconstrucción de los hechos? La reconstrucción de los hechos, pues, nos va a llevar a un tiempo pasado, a conocer las circunstancias donde que se ha realizado una acción criminal. ¿Qué más nos va a la reconstrucción de un hecho? La reconstrucción de hecho nos va a dar a entender su modus operandi del criminal. ¿Cómo este señor ha ideado? ¿A través de qué espacio? ¿Sí? Y no es como ahora lo va a hacerlo el policía, ¿no? De una manera por veces, por desconocimiento, hay un forcejeo, ¿no? Lo hacen temer o siembran miedo al criminal. Y el criminal, pues, ¿no? Hasta por ese miedo muchas veces miente, te va a mentir. Pero cuando lo hacen con personas especialistas, con un equipo multidisciplinario, su actuar va a ser de distinta manera. Por eso muchas veces estas pruebas, en el juicio oral, en un juicio oral, no tienen argumentos científicos y cuando hace el contrainterrogatorio de estas pruebas, se hace simplemente, se nos va a caer en el proceso, porque no tienen un sustento científico y es más, y cómo lo han obtenido. Bien. Entonces, la reconstrucción de los hechos dentro dentro de una violación siempre se va a darse es una inspección en el sitio de los sucesos. A esa inspección de los sitios de los sucesos, eh, la, hay una ciencia especializada que lo estudia, lo que es por ejemplo, vamos a ver aquí, la sociología. El sociólogo te va a identificar el lugar de los hechos. Cuando hablamos del lugar, estamos hablando del espacio físico. Y hablamos del espacio físico, estamos hablando de la sociedad. ¿Dónde, en qué sociedad se realiza? Todo criminal siempre va a buscar el espacio físico, ya sea en una casa, en la familia, va a buscar siempre el espacio físico. Y a ese espacio físico lo llaman otros como la geolocalización del crimen. ¿Sí? La geolocalización del crimen. Entonces aquí a través de viene un perito especializado y te va a explicar, te va a determinar aquí cometió, de aquí partió su crimen. Entonces, ¿qué te va a la geolocalización del crimen que nos indica? El origen del lugar donde se ha partido, donde se ha realizado el crimen. Es la partición de cómo este criminal va a realizar sus hechos. Es el lugar, te va a estudiar también el lugar donde que este ideaba, pensaba, analizaba, en fin, pues, cómo va a cometer su crimen. Y ese espacio también lo va a estudiar el criminólogo, ¿no? El criminalista. Entonces, ¿qué más nos dice? Entonces, la reconstrucción siempre es el sujeto de incorporación de testigos. Aquí viene ahora, por ejemplo, en los delitos de violación, testigos se llevan los imputados, víctimas, expertos, con la finalidad de ¿qué? De hacer la reproducción, dramatización de los actos ejecutados durante la perpetración de los hechos objeto de investigación. Entonces, ¿para qué? Para que nos dé una mayor noticia criminal fidedigna y posible. Aquí viene ahora. En nuestro estado, a los testigos, por ejemplo, estamos hablando de la violación, por ejemplo, a los testigos que entran los padres o los testigos, ¿alguna vez se habrá realizado un estudio o se lo habrá practicado un estudio psicológico?
se lo habrá practicado a estos testigos, se lo habrá practicado, tendremos sus informes psicológicos, pero si son testigos, igual, tenemos que saber, porque no solamente basta, yo testigo y hablo lo que a mí me parezca, yo puedo mentir como testigo, y lo hacen en muchos casos de violación, lo, lo realizan. ¿Y quién les evalúa? ¿Quién los controla? Ahora, cuando van a ratificarse en el juicio oral, esos testigos se los llama para que ratifiquen lo que han hablado en su declaración, lo que posiblemente hayan visto. Simplemente hacen el juramento. Usted jura decir la verdad y tanta más lo dicen, juran sí y empiezan a hablar. Entendamos que son testigos y se le habrá hecho una evaluación también en otros, dentro del derecho comparado a través de las ciencias forenses, en otros países se realiza esas evaluaciones a los testigos y las hace un perito, pues, ¿no? Un psicólogo forense. Bien, entonces, aquí quiero explicar lo siguiente, dentro de la etapa del proceso penal y dentro de nuestro sistema peruano, hay 3 etapas. Entonces, la etapa más importante para que pueda tener futuro esta investigación es la etapa inicial o la investigación preparatoria. Aquí es donde tiene que realizarse todo a su momento lo que se ha vertido. La escena del crimen, la reconstrucción, el criminólogo que va a ser el criminalista, el criminólogo a través la reconstrucción, todo lo que se ha explicado aquí se tiene que hacer. Aquí se tiene que juntar todos los informes. Entonces, en otros países, los forenses, los criminólogos, en esta etapa lo que buscan todas las pruebas, las presuntas pruebas, ¿no? Que va a incriminar. Entonces, mira, aquí les quería mostrar lo que es una inspección judicial y la reconstrucción. Así está en el Código Procesal Penal y la base legal que está en la Constitución Política y en el Código Procesal Penal, en el artículo 192, 93 y 94, ¿no? Entonces, ¿qué dentro de esta base legal ahora, qué hace el criminólogo dentro de esta investigación? ¿Qué es lo que va a hacer? Primero, el criminólogo, dentro de este proceso, lo primero que tiene que hacer es encaminar o ir a la escena del crimen con un equipo multidisciplinario. No solamente tiene que estar constituido por psicólogo, por el médico legista, ¿no? Tiene que estar constituido por, eh, por psicólogos forenses, por antropólogos. Estamos hablando solamente de la escena del crimen para reconocer, ¿no? Entonces, cada uno de ellos te va a hacer un análisis detallado, profundo, ¿sobre qué? Sobre el acto criminal que se ha realizado en este caso de una violación. Entonces, aquí diremos lo siguiente. Primero vamos a empezar, primero el criminólogo tiene que empezar por una perspectiva de un médico legal. Entonces, el médico legal o el médico legista, llamado aquí en Perú, te va a hacer un estudio conjunto. ¿A quién? A la víctima. A la víctima que ha sufrido una violación. Pero aquí se tiene que respetar primero sus derechos de la persona, ¿no?
se tiene que respetar. Primero, el fiscal siempre, al momento que se tiene la noticia, el fiscal ordena a que se lo practique y lo envía al médico legista. ¿Para qué? Para que lo practique las evaluaciones, para que nos pueda identificar y nos pueda dar qué tipo de lesiones ha tenido en su cuerpo. Y nos va a determinar si ha sido una violación, en fin, ¿no? Entonces, lo primero que el criminólogo tiene que caminar siempre es con el médico forense, uno de los trabajadores, uno de los especialistas. ¿Para qué? Y no solamente el médico, el médico legista solamente te va a determinarte las lesiones que tuvo en el cuerpo, ya sean reciente, complaciente, en fin, ¿no? Otros factores, sino que te tiene que también realizar lo que es una análisis corporal. ¿A partir de qué? Primero, como daño físico. Como, como daño físico, como daño psicoemocional. ¿De quién? De la víctima. Y también te va a hacer ya qué secuelas te van a producir. Entonces, vamos a ver esos factores que nos van a realizar el, el criminólogo dentro de la violación que se va a darse. Ya, entonces, otro es, señor jóvenes, perdón, público general. Primero, ¿no? En esas perspectivas médico-legistas nos van a darnos a entender y nos van a conocer, a dar a conocer esos factores. El otro es, ojo, para terminar lo que es con las perspectivas del médico legista, del médico legista, es también determinar la edad, determinar la existencia de floraciones, determinar si es, bueno, todos factores que nos tiene que dar el médico legista. ¿Qué más? Tiene que darnos a conocer aquí el criminalista, el criminólogo, nos va a explicar la exploración física. ¿De quién? De la víctima de violación. Esa exploración va a estar en qué? ¿En qué va a determinar? En la reconstrucción física, en su talla, en su desarrollo muscular, en su edad, género, factores faciales, gestos, lesiones de piel, daños de ropa, orden o desorden de cabellos. Mira, ve, te va a través de esos informes o esa exploración física, esa exploración física te va a dar un mayor alcance sobre la víctima que ha sido parte de esta, ya, que ha sido parte de este hecho, de este suceso. ¿Qué más te va a estudiar el criminólogo? Te va a hacer, el criminólogo va a realizar las regiones topográficas de estudio del delito de violación. ¿Y eso en qué consiste? Ya les dije, las zonas, estamos hablando del cuerpo, ¿no? Desde un punto de vista, eso con los especialistas te va a realizar, ¿no? Entonces, aquí el criminólogo dentro de estos informes hace un estudio más detallado a lo que hace el médico legista. Otro factor también te va a estudiar, ahora se va a dar, después el criminólogo, otro estudio que te va a hacer es sobre la observación minuciosa
y muestras recabadas. ¿Dónde? Dentro de la escena del crimen. Esa observación minuciosa, el criminólogo te va a detallar en un primer momento cuando se dice, oye, esta persona vino, esta persona ha puesto una denuncia por violación, ya sea la misma persona, en este caso ya sea la víctima o los familiares. Entonces, en este acto, el criminólogo se va a hacer la primera observación, la primera entrevista, y en esa primera entrevista hace una observación minuciosa. ¿A quién? A la víctima. En esa observación minuciosa que va a hacer el criminólogo, ¿qué va a sacar? Va a sacar ya el intercambio. ¿Qué va a recabar? Ese intercambio con la persona afectada. En este caso, ¿con quién? Con la víctima. Ese intercambio, esa conversación primigenia se va a dar, ¿no? Entonces, esa observación minuciosa el criminólogo va a recabar esa información. En esa observación ¿qué va a recabar? Indicios de su personalidad, indicios de dónde viene, de qué familia, indicios de la relación que tenía o qué relación tuvo con el criminal. ¿Ves? Entonces, a esto también se lo llama recolección de indicios de la víctima. Y es la primera impresión que va a dar, es la primera entrevista minuciosa. Ahí después entra el criminólogo, una vez teniendo esta primera observación minuciosa, entra la evaluación psicológica, ya con el equipo multidisciplinario. ¿Ya? Aquí también el psicólogo, en la escena del crimen, ¿qué va a evaluar? ¿Qué tiene que hacer? Va a evaluar primero, la observación que va a hacer es sus lesiones psicológicas. ¿Qué lesiones emocionales lo ha dejado? ¿Cuál es su vulnerabilidad psicológica? La relación que tuvo con el criminal. Entonces, todo ello, el primer acto que también el psicólogo especialista va a tener dentro de esta evaluación de daños psicológicos que él va a determinar si hubo o no evaluación de psicología. Esa es la primera entrevista que se da, ¿no? Entonces, miren, también se va a hablarse de qué. En esta primera entrevista siempre se va a hacer la primera impresión, la primera entrevista. ¿Qué se va a encontrar? La ansiedad, la depresión, disminución de ansiedad. Son factores que el psicólogo forense va a determinar o va a observar. Ojo, y no es como pasa en el Perú, por ejemplo. Se dio por ejemplo, en nuestro estado se da lo siguiente. Hoy día van a poner una denuncia por acoso sexual. Lo pusieron en el mes de junio. Ya pasaron 2 meses. Todavía no se ha hecho evaluación psicológica a la menor. Todavía no ha pasado cámara GESES la menor. Miren, en cambio nosotros, en cambio, ¿qué nos dice? ¿Qué habla? ¿Cómo se aplica en otros países? Ya le dije, ¿no? El papel del criminólogo. En este caso, el psicólogo, en el momento que tuvo esta denuncia, saben y dan a conocer, en el acto ellos se van a entrevistar. ¿Con quién? Con la víctima. En el acto. No esperan todavía que pasen meses, días, ¿no? Y aquí, dentro de nuestro sistema procesal penal, los plazos esperan, ¿no? Los plazos. Entonces, y para los plazos incluso ya lo dan la prisión preventiva y ya espera, pues, ¿no? Y de investigación esperamos a lo que haga el fiscal, a que lo pueda recabar. Pero dentro de estos daños de violación sexual, el criminólogo es en el momento que él actúa con todo su equipo multidisciplinario. No espera porque se va a contaminar ¿quién? A la víctima.
¿Hay una contaminación? Sí, se da una contaminación. Eso ya le llamamos la contaminación victimológica, ¿no? Entonces en este acto, en otros países lo hacen en el acto, lo hacen en el momento, ¿no? ¿Qué más? Entonces el psicólogo va a determinar en ese momento que va a ir a la primera, a la observación, en acto, va a determinar si es una víctima de riesgo o son víctimas vulnerables, ¿no? Y en el acto nos va a darnos su intervención inmediata, se la va a dar. Entonces, estamos hablando en ese un acto de violación, ¿ya ves? ¿Cómo actúan estos profesionales? El otro es entonces, ahora, ¿cuál es el manejo que se va a dar, que va a dar entre el criminólogo dentro de una violación? El, el manejo que da el criminólogo primero va a partir por dos factores. Uno es de las ciencias sociales y el otro es las ciencias naturales. Las ciencias sociales va a partir primero por la victimología y la psicología forense y la sociología forense. Por esos dos factores empieza el criminólogo para poder determinar para su acción dentro de la escena de una violación. Esos dos factores, las ciencias sociales. Y luego viene el otro, las ciencias naturales, que va a estar la química forense, la genética forense, la medicina legal, y por esos dos, las ciencias sociales y las ciencias naturales. Esas dos ciencias, el criminólogo va a manejar para poder determinar, para poder no determinar, pues, sino para hacer el análisis científico del delito de una violación. Entonces, cuando hablamos de la ciencia social, la victimología, ¿no? ¿Cómo le va a estudiar la victimología a la persona que ha sido afectada por esta violación? El psicólogo, la psicología forense, ¿cómo va a hacer el estudio? Hace un momento les explicaba. ¿Cómo hace su estudio? En el primer momento de recibir una noticia criminal. Ahora, la química forense, la genética es para determinar ya, ¿no? Las lesiones de una manera científica, utilizando métodos y pruebas que más adelante los resultados que van a sacar se van a analizar o se van a debatir en un juicio. Entonces, miren, esas dos ciencias utilizan lo que es el criminólogo dentro de la violación, dentro de una escena de violación. Entonces también nos va a darnos a estudiar o a entender cuál es la importancia de la víctima y del victimario en los delitos de violación. Entendamos que la víctima y el victimario siempre se va a darse dentro de un contexto familiar, ¿no? Eso también te va a determinar el criminólogo, ¿no? En el Perú todavía no se aplica mucho esta ciencia, lo que es la victimología, ¿no? No se aplica, pero el criminólogo te va a dar la importancia de la víctima y el victimario dentro del delito de violación. ¿Cuál ha sido, cuál fue, pues, ¿no? la pieza fundamental para que se cometa estos delitos? Este delito de violación sexual. Se va a estudiar, porque muchas veces se tiene por estadística que toda violación siempre se da en el contexto donde en el espacio social donde vive la familia, el colegio, la escuela o el barrio, ¿no? Se da. Entonces, ahí entra también el criminólogo a detallar a través de la importancia de la victimología y va a dar la importancia de víctima y la victimaria. Va a estudiar a través de otros factores. Entonces, ¿qué va a estudiar aquí? ¿Cuál es su importancia que va a dar? Te va a estudiar a través de la victimología sus características físicas del agresor o los agresores. Te va a identificar a través de su performance de las personas, sus características del lugar, su reconocimiento de voz, reconocimientos de vestimentas, ¿no? Eso es en el lugar de los hechos. Ahora, en cuanto a la víctima, declaración de los familiares,
declaración de los amigos, declaración de las personas más cercanas, declaración de sus compañeros de trabajo, y cuáles son los agentes vulnerables, datos recabados de una necropsia, datos factores externos, ¿ves? Todos esos factores te va a estudiar de la víctima, el criminólogo, en un primer momento. Y que eso no lo hace, pues no te va, de cada uno te hace de manera detallada, con protocolos, en sus declaraciones te va a recibir el criminólogo. ¿Qué más nos dice? Eh, Otro factor también es, ahora, otro factor es al victimario, ¿no? El victimario, cómo este aplanea su hecho, ¿no? Lo va a preguntar sus costumbres, factores personales de este señor que ha cometido un hecho criminal. Entonces, eh, dentro de esta praxis de la criminología, del criminólogo en los delitos de violación, es bastante importante tener en cuenta los informes policiales, las declaraciones de víctima o victimario. El otro es lo que es los informes psicológicos del primer momento de la entrevista, antes que pueda pasar a un laboratorio, de entrevista psicológica. ¿Y qué más? Bueno, esos son factores, la geolocalización, son factores que el criminólogo tiene que tener para poder explicar y para poder determinar. Ojo que el criminólogo o los criminalísticas pues no son las personas encargadas de poder tipificar las conductas, ¿no? Simplemente ellos te van a explicar científicamente las causas de todo y el análisis de todo lo que hace un momento se habla. Entonces, otra de las praxis que se hace dentro del criminólogo que va a hacer en la violación es va a recabar declaraciones de los más vulnerables. ¿Y qué más te va a estudiar? Te va a estudiar los factores eh, de ideación y de consumación del delito que ha cometido el criminal, su ubicación exacta, eso lo llaman ubicación geográfica, y la recabación de indicios declaratorios, ojo, se llaman indicios declaratorios en el primer momento que se da el criminólogo con su equipo multidisciplinario que se va a darse en la escena de una violación. Entonces, y esto de aquí, ¿cuáles son las metodologías que utiliza el criminólogo dentro de la praxis de la violación? Primero es las entrevistas, el primer acto. El otro son a través de esto de evaluaciones psicológicas. Y el otro es todo en el lugar del hecho. La recolección de datos, y esos datos se tienen que comprobar en la brevedad posible. Y el otro es la verificación del lugar y el análisis del lugar y los métodos que ha utilizado esto. Método ya sea siempre lo que los criminólogos hacen es dentro de escena de la observación, el descriptivo, ¿no? Son métodos que utilizan frecuentemente. El otro ahora, el otro es ya esto que son la inspección judicial, la inspección técnico, la reconstrucción, son factores ya que van a ser pruebas preconstituidas o pruebas indiciarias que lo va a solicitar el fiscal de turno. Entonces, estas ciencias forenses son determinantes. ¿Para qué? Para poder determinar
la causa y poder explicar el porqué de un hecho criminal. Ahí entran la sociología, la química forense, la biología, la física forense, la antropología, la psicología, la medicina legal, la criminología. Son ciencias dependiendo del hecho criminal que van a cometer. Bien, entonces, para poder terminar este tema muy importante, es importante el rol del criminólogo en esta violación, sí, es muy importante. Y no solamente se va a hacerse como a la fecha, se suele hacer, ¿no? Solamente que con noticias o alguna, y no hace más estudios, no hace más estudios. Solamente esperamos los resultados, si ha habido una violación, basta con los informes que hace el médico legista, que si hubo violación, y las secuelas que ha dejado de psicólogos, a través de su entrevista, y algunos testimonios. Y con eso se está acusándose. Pues eso no es el... Si hacemos hace un momento que se ha explicado todo en la escena del crimen, la entrevista, los perfiles psicológicos, los perfiles sexológicos, ya es muy distinto. Si comprobar si ha cometido y vamos a explicarlo, pues, ¿no? ¿Cuáles son los factores? Muchas gracias. Si hubiese alguna pregunta, estaré aquí para responder. Gracias. Recordar a los participantes que tienen la opción levantar mano para poder realizar su pregunta o como también lo pueden dejar en el cajón del chat. Sí, doctor, al parecer no tenemos ninguna pregunta. Al parecer todo ha estado claro. Bueno, acá, Renan nos pregunta, ¿cómo es la cadena de custodia de la escena del crimen? Bien. A ver, la cadena de custodia dentro de la escena del crimen, eh, a ver, la cadena de custodia, ¿qué es? La cadena de custodia, pues no, nos va a servir para poder, para cómo, primero dentro de la cadena de custodia, dentro de la escena del crimen se van a recolectar o se van a recolectar, se van a levantar o se va a preservar ¿qué? Los indicios y las evidencias. Ahora, ¿cómo esos indicios y evidencias se va a llevar al laboratorio? ¿Cómo? A través de la cadena de custodia, ¿no? El lacrado, la conservación, todo ello. ¿Cómo se lleva al laboratorio? En indicios y evidencias. Por ejemplo, una violación, ya se ha encontrado, en este cuarto ha habido una violación, entonces los peritos, quienes hacen el levantamiento, quienes van a resguardar, van a custodiar, es el criminalista ya, los indicios, las evidencias. Esto lleva al laboratorio. Entonces, la cadena de custodia es el cuidado de estos indicios y evidencias. ¿Cómo lo van a hacer? La recolección de sangre, de huellas digitales, o de todo lo que se ve, lo que se observa en la escena del crimen. Y eso lo van a través de la cadena de custodia, se va a hacer a través de las actas, se va a rotularse y el traslado y el cuidado hasta llegar a la criminalística de laboratorio para su respectivo análisis e intervención. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ahora sí parece que ya no tenemos más preguntas. Solo queda agradecerle por una gran ponencia brindada el día de hoy, esperando pues que nuestros participantes, bueno, la clase de hoy ha sido del agrado de todos nuestros participantes.
Y espero también volvernos a encontrar en otras nuevas ponencias. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos los presentes y sí, efectivamente, eh, estas ciencias se tiene que, se tiene que impulsar a través de estos institutos de ciencias forenses y criminalística, de criminología. ¿Y qué más, no? Pedir al Estado, ojalá se pueda plantear un proyecto de ley la ya aparición de estas ciencias. Muchas gracias a todos los presentes.